mundial de lo que está pasando, podemos estar claros de que el fin ya viene, la culminación de los actos finales. Y hay que mirar entonces los acontecimientos que están ocurriendo, hay que ver cómo se van moviendo las piezas del rompecabezas, porque están saliendo a la luz la verdadera posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por ejemplo, en lo que acaeció hace muy poquito tiempo, en la muerte del Papa Benedicto XVI. Y también otro suceso interno dentro de la Iglesia, que fue la muerte del pastor que formaba parte de la conferencia general, la cabeza, el grado máximo de la Iglesia Adventista, el pastor Bervich, que estaba a cargo del Departamento de Libertad Religiosa y que es el antecesor, la persona que estaba antes, del pastor Ganoub Diop. Así que estos acontecimientos de la muerte del Papa Benedicto XVI y la muerte del pastor Bervich nos muestran lo que realmente está sucediendo en el mundo y lo que hay, los lazos graves entre este poder que debemos denunciar, Babilonia, y el pueblo que supuestamente profesa preparar el camino al Señor en su segunda venida. Así que vamos a comentar, a desarrollar todos estos acontecimientos, y ahí podemos ver al Papa Benedicto XVI, que murió justamente a los 95 años. Ahí lo podemos ver con el actual pontífice romano, Francisco I. Y hay cosas muy interesantes de lo que ha acontecido que tienen que ver con los cumplimientos proféticos, ya que muere este Papa emérito, muere el sábado 31 de diciembre del año 2022. Ahí podemos ver su escudo, podemos ver que también era el Papa número 265, porque el que tenemos actualmente, este Papa jesuita, Bergoglio, es el Papa 266. Y ese escudo que vemos en pantalla está puesto sobre el ataúd en el cual lo van llevando ahí como se ve en pantalla, y que no es un ataúd normal, común y silvestre, sino que es un ataúd trapezoidal, y en realidad son tres ataúdes, uno más pequeño, uno mediano y el grande que lo envuelve, y ahí vemos como en la foto aparecen 6 hombres de un lado, 6 hombres del otro lado cargando este ataúd, y va uno dirigiéndolo, y en total son 13 personas que se ven ahí llevando los restos de este pontífice romano. Ahí tenemos otra parte donde se aprecia el féretro, se aprecia el ataúd, que es más angosto de un lado y más ancho del otro. Todo eso tiene un simbolismo. Lo que pasó también ahí, que la gente pedía que fuese santo súbito, porque a diferencia de nosotros, hay muchos seguidores de este movimiento católico, que nosotros podemos decir, bueno, era un papa que de segundo plano, pero aún así tenía mucho arrastre dentro de lo que es el catolicismo, y por eso que también tiene algunas connotaciones importantes que vamos a ir analizando, porque él renuncia también, renuncia a un día especial. También se daba que cuando él estaba vivo, entonces se asimilaba a lo que sucedió en los tiempos de Jesús, que habían dos dirigentes máximos en el pueblo de Israel. Estaba Anás y estaba Caifás, y ahora estaba en el movimiento católico, en la Iglesia Católica, estaba Benedicto XVI y está Francisco I, como que se repite la situación, que es muy interesante. Así que vamos a ir analizando todos estos aspectos, y aquí vemos en pantalla que fue sepultado en 3 ataúdes. ¿Y por qué? ¿Por qué estas situaciones? También al anterior, también al pontífice que murió, Juan Pablo II, también muere en sábado, igual que Benedicto XVI. Esto ocurrió el 2 de abril del año 2005. Hay una similitud, como recién lo dijimos, porque Jesús muere en viernes,
para descansar en la tumba el día sábado. Pero a los papas se los hace morir el sábado para descansar el domingo. Hay una relación que el enemigo también está trabajando ahí. Y digo que se les hace morir en sábado porque en algunas ocasiones, como Juan Pablo II, murió otro día, pero ellos dan a conocer la noticia en este séptimo día de la semana. Porque tienen un mensaje, tienen gente a la cual quieren engañar en el mundo entero, esta Babilonia de Apocalipsis 17. Así que se cumple con este Papa Emérito algo similar a los tiempos de Jesús, donde estaban Anás y Caifás, como recién dije, y ahora está Benedicto XVI y Francisco I. Pero eso ha cambiado. Están sucediendo situaciones importantes delante de nosotros, que debemos estar más que nunca atentos a los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Y aquí vamos a mostrar el calendario para que vean ustedes que la fecha es correcta. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, que muere Juan Pablo II el 2 de abril del año 2005. Y ahí muestra que es efectivamente día sábado. Benedicto XVI muere el sábado 31 de diciembre del 2022, ahí en su pantalla. Usted lo puede chequear, lo puede corroborar. Porque este pontífice, que para la mayoría de los cristianos pasó desapercibido, podríamos decir, él marcó algo muy importante, que fue su renuncia al pontificado, y que sucedió el día 11 de febrero del año 2013. Y justamente en ese día que se daba a conocer esta gran noticia, que de muchos años que un papa no renunciaba, Benedicto XVI anuncia su mensaje de renuncia, y en ese mismo día cae un rayo en el Vaticano, en la cúpula de San Pedro. Ese rayo golpea, y ¿qué quiere decir? Porque marca movimientos especiales dentro de Babilonia. ¿Qué quiere decir? En Lucas, el capítulo 10, versículo 18, el Señor Jesús asocia al rayo con la llegada de Satanás, que caía Satanás como un rayo. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ahí pueden ver la foto, que en el momento preciso en que este rayo golpea la cúpula de San Pedro, en el mismo día de la renuncia del Papa. Esto, aquí hay algo escondido. También podemos verlo acá en este video de este comentador que vamos a ver a continuación. Horas después de la sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI, un rayo golpeó la cúpula de la Basílica de San Pedro. Aquí pueden ver en cámara lenta esta imagen. Sucedió en la tarde del lunes en el Vaticano. Ahí pudimos ver en esta noticia que este rayo que cae el 11 de febrero, ahí la renuncia del Papa, pero también tenemos nosotros que ese día, para que como antecedente vamos a mostrarlo, de que no se dan las cosas así al azar, sino que hay un plan de por medio, porque ese mismo día 11 de febrero era el día de la Virgen de Lourdes, que ellos dicen que es la patrona de los enfermos. O sea, lo hacen coincidir, porque cada movimiento que realizan está muy bien planificado. Y un suceso que marcó este funeral, por decirlo así, de este Papa Benedicto XVI, fue que cuando estaban en pleno funeral, desciende una nube sobre el Vaticano. Algo muy especial, que los feligreses católicos mencionaban de que era una manifestación del poder de Dios. Y es muy interesante porque se marca cuando renuncia con un rayo, y ahora cuando muere, entonces desciende una nube sobre el Vaticano. Vamos a ver un poquito y lo vamos a analizar. El cielo se manifiesta en el funeral del Papa Benedicto XVI. Todos mirábamos cómo una densa neblina cubría el Vaticano, como si el cielo nos trataría de advertir de algo.
Todos vivimos hoy un momento histórico para la Iglesia Católica. Se ha cerrado un ciclo y también muchas profecías que muchos hemos escuchado y hemos leído. Pero hoy no queremos hablar de esto. Hoy queremos ver cómo esa nube que mucha gente vio cuando comenzó el Santo Rosario se posó sobre el Vaticano. En el momento de comenzar la transmisión, vimos como una neblina estaba tapando todo el Vaticano. De repente se fue formando como una nube solamente alrededor del edificio Vaticano. Cuando se comenzó el Santo Rosario, muchas personas presenciaron y vieron este hermoso fenómeno, un fenómeno que parecía celestial. El fenómeno, no digámoslo más, la manifestación de Dios en este momento sublime fue que, mientras rezamos el Santo Rosario, hoy los misterios luminosos, coincidía con la parte del Evangelio donde dice: todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias, escuchadlo. Fue el sucesor de Pedro. Muy interesante esto que aconteció durante el desarrollo del funeral de este Papa emérito. Y volviendo a lo que era el ataúd, este trapecio que mencionamos, que es un trapezoide, y ahí lo podemos ver en pantalla, es muy similar a lo que es la pirámide del billete de $1, donde hay una leyenda del nuevo orden mundial. Muchos comentadores hablan de que en realidad este trapecio es en realidad la Torre de Babel que le faltó ser terminada, fue inacabada, pero en el billete de $1 se completa con ese triángulo que estamos viendo en la parte superior y que ellos dicen que van a ser un nuevo orden mundial, un nuevo orden de los siglos. Aquí hay todo un mensaje. También ocurrió que Juan Pablo II, el papa anterior a la muerte de Joseph Ratzinger, también fue enterrado en un ataúd como el del papa emérito que murió hace muy poco. Y algo que él dejó, el papa Benedicto XVI, dejó cuando era cardenal Joseph Ratzinger, que le había manifestado a su biógrafo personal y que la Santa Sede confirmó que el cuerpo de Benedicto XVI reposaría en la misma tumba en la que originalmente había sido dispuesto el cadáver del Papa Juan Pablo II en el año 2005 y de la que posteriormente fue retirado en medio de lo que nosotros sabemos que se realizó un proceso de beatificación y posterior canonización. ¿Por qué se asocia tanto o por qué da esta orden Joseph Ratzinger para ocupar el mismo lugar de Juan Pablo II? Porque hay cosas que están planificadas, tanto así que se repitió los mismos ritos con el Papa Benedicto XVI con Juan Pablo II. Por ejemplo, ahí a Benedicto XVI le están tapando la cara antes de cerrar, de sellar el ataúd, como ustedes lo ven. Y también ahora vemos a Juan Pablo II exactamente lo mismo. Y estos ataúdes son muy especiales. Aquí vamos a ver un pequeño video de cómo los sellan y cómo en realidad hay 3 que son tipo vampiresco, tipo así de cosas oscuras. Vamos a ver un poco cómo lo hacen.
Gloria Patri, Pater nostro qui es in cielo. Dona ei Domini. Ahí pudimos ver algo que casi nunca se ve, cómo físicamente se sella este ataúd. Ahora, ¿qué significa que este ataúd tenga esa forma? Un satanista, un ex satanista, mejor dicho, Bill Schnobel, señaló lo siguiente en cuanto a esta forma del trapecio que tiene este ataúd de los papas. Dice así: el trapezoide ha sido durante mucho tiempo considerado por ocultistas como lo más satánico de las formas, especialmente adaptado para mejorar la manifestación demoníaca. Así que esto es terrible, lo que estamos leyendo, y que hace esta ramera, esta Babilonia, este poder oculto que se asocia con el enemigo, son parte de los rituales que siguen de estos planes de las tinieblas. Bill Schnobel sigue diciendo, el orador continúa diciendo, que este tipo de ataúd se construye para extraer y preservar lo malo, la energía oscura. Así que tiene un propósito. También tenemos nosotros a Anthony LaVey, quien fundó el grupo conocido como la Orden del Trapezoide, que se convirtió después en el órgano rector de la iglesia de Satanás. Y este hombre, Anthony LaVey, que fundó esta orden maléfica, entonces diseñó esta insignia como su señal. Y ahí la podemos ver en pantalla, y justamente tiene la forma de un trapezoide, igual que los ataúdes de estos siervos del mal, de Juan Pablo II y de Joseph Ratzinger. Ahí lo podemos ver. No es una cosa fortuita que tengan esta forma y que continuamente aparezcan 13 personas, como estamos viendo ahí en la pantalla, llevando y trasladando los restos mortales de estos servidores de Satanás. Es algo muy grave. ¿Y por qué lo estamos presentando? Porque lamentablemente la corporación adventista del séptimo día se está uniendo a estos poderes que ellos dicen que ya cambiaron la iglesia católica, que no es la misma de antes, pero realmente es la bestia de Apocalipsis 13 y de Apocalipsis 17. Ahí estamos viendo esta otra foto que, claro, tiene que ver con la forma del trapezoide. Como recién dijimos que es una figura o una pirámide incompleta, que le falta la parte de arriba y que los estudiosos piensan que representa en realidad la torre de Babel que quedó inconclusa, según el relato de Génesis capítulo 11. Pirámide incompleta en el billete de $1, como recién dijimos, o también la vemos en algunos edificios, como el edificio John Hancock de Chicago, que tiene esta forma que estamos viendo ahí en pantalla y que tiene fama de ser uno de los lugares más embrujados de la ciudad, por las muertes misteriosas y suicidios que ahí han ocurrido. Tiene la forma de este ataúd de los papas. Es algo muy inusual. También estos poderes, vemos todo este tipo de artimaña, de blasfemia, de doctrina, de símbolo, que al morir la gente los recuerda, dicen que son buenas personas, cuando en realidad son siervos del enemigo. Y aquí podemos ver como el Papa Benedicto XVI se arrodilla y dobla las manos ante una calavera sagrada, según ellos, de la Iglesia Católica Romana. Ahí estamos viendo nosotros en pantalla. Este cráneo es llevado a través de las calles en desfile público para que lo veneren, para que la gente le ore, como está haciendo este hombre que falleció y que está arrodillado delante de un cráneo, desechando al verdadero Dios, a la verdadera doctrina pura de las Santas Escrituras. Por eso que la Mensajera del Señor y la Biblia en Apocalipsis 14 nos menciona denunciar la caída de este poder babilónico. En la página 315
de Manuscrito Tomo 10, ella señala lo siguiente: debemos dar el mensaje. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Sigue diciendo la Escritura: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este mensaje debe llegar a las iglesias. Debemos considerar el mejor plan para lograrlo. El mensaje debe ser representado de tal manera que llame la atención de las mentes que escuchan. Ahí tenemos la exhortación clara y directa del Espíritu de Profecía, señalando que este mensaje debe llegar a las iglesias. Debe ser dado por este pueblo final, por todos estos engaños y abominaciones que llevan a la perdición de las almas. Y muchos hermanos se quedan tranquilos y no hacen nada para difundir estos mensajes cuando estamos llegando al tiempo del fin, cuando vemos que el desarrollo portentoso de los poderes de las tinieblas están actuando delante de nosotros por la televisión, allá en Roma, en Estados Unidos, en las leyes, de distintas formas y maneras. Y podemos ver que este pueblo, no solamente el miembro común duerme y no hace nada, sino que también los líderes eclesiásticos que dirigen este pueblo, y que ellos entonces están uniéndose y disfrutando de una amistad coloquial con la ramera de Roma. Por ejemplo, tenemos al pastor y doctor John Paulsen, que fue líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que hizo una gran obra trabajando en África, trabajando en Europa, en América, y que fue presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, quien fue discípulo, o que tuvo el profesor de teología de este presidente de los Adventistas del Séptimo Día, al mismo Papa Benedicto XVI, del cual estamos analizando en estos momentos. Esto mucha gente no lo sabe, pero es una realidad. Él fue, John Paulsen, el pastor John Paulsen, presidente de la Asociación General, ejerció su cargo desde el año 1999 hasta el año 2010, o sea, estuvo 11 años, ahí lo estamos viendo en la pantalla. Ese es el presidente John Paulsen, que, como recién dijimos, ejerció desde el año 1999. Pero años antes, él había estudiado en la Universidad de Tübingen, en Alemania. Ahí se inició como un estudiante y se volvió el primer adventista del séptimo día en recibir un doctorado en teología en Tübingen, en junio del año 1972. Él tuvo ese doctorado alrededor de 27 años antes a ser presidente de la Conferencia General, y cuando lo eligen, los demás pastores de esta organización sabían que él había estudiado ya en una institución romana que trabaja para el ecumenismo, para unir a las distintas iglesias. Porque usted debe saber que este Papa emérito, Benedicto XVI, o Joseph Ratzinger, fue escogido en el año 1966 como profesor de teología dogmática en la Universidad de Tübingen, en la cual estudió John Paulsen. Y él fue el profesor del presidente de la institución que debe denunciar a Babilonia. Pero ahí obviamente le enseñaron cuestiones ecuménicas. Ahí estamos viendo la portada de esta universidad de Tübingen, y aquí en esta otra foto estamos viendo el Departamento de Teología y Filosofía en Alemania. Esto es indudablemente una situación muy seria, que muchos hermanos la dejan pasar. Cuando los mayores líderes de la Iglesia Católica y de la Iglesia Adventista se juntan para que el romano le enseñe al adventista. El presidente de los Adventistas del Séptimo Día entró en esta escuela donde se enseñaba teología ecuménica,
Por eso que no es raro ver todo lo que estamos viendo en este movimiento adventista de la unión con Roma, con el poder que debemos denunciar, porque esto ya viene, imagínense, de muchos años atrás. Los profesores que él tenía eran católicos romanos, incluido el Papa que ha fallecido, Benedicto XVI. Es muy serio. Y muchos hermanos se enojan, defienden a esta institución a pesar de toda la cantidad de evidencia real que se les pudiera mostrar. Ellos siguen apoyando esta organización. No les da nada. Porque como vamos a ver, ellos quieren y autorizan todas estas abominaciones. En 1 Corintios 15:33 señala la Biblia: no seáis engañados. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, al estar en comunión el adventista con el Papa, hay una corrupción ahí. También tenemos la objeción del Espíritu de Profecía a este tipo de enseñanza, de este tipo de educación mundana, ecuménica. En Fundamento de la Educación Cristiana, en la página 535 en inglés, dice así: y hay algunos que, habiendo asegurado esta educación mundana, piensan que pueden introducirla en nuestras escuelas. Pero déjenme decirles que no debéis tomar lo que el mundo llama la educación superior y traerla a nuestras escuelas y clínicas e iglesias. Tenemos que entender estas cosas. Yo les estoy hablando claramente. Esto no debe ser hecho. Ahí termina la cita. Y ahí menciona que, claro, como Jan Paulsen buscó una educación superior, quizás con la imagen de enseñar después en la iglesia adventista del séptimo día, pero acá señala que eso no debe ser así. No debe traerse este tipo de enseñanza ni a las escuelas, ni a las clínicas, ni a las iglesias. Ella dice, tenemos que entender estas cosas. Yo les hablo claramente. Esto no debe ser hecho. Además, podemos ver que el pastor Jan Paulsen, expresidente de la Conferencia General, participó en otras actividades ecuménicas, como la que estamos viendo ahí en pantalla, donde está con otros líderes religiosos de otras denominaciones. Y ahí lo que estamos presentando es cuando él recibe la orden del mérito. O sea, el 6 de junio Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.